Si alguna vez un médico ha ignorado tu dolor, si alguna vez tu voz ha sido silenciada cuando más necesitaba ser escuchada, esta historia es para ti. Suscríbete a Crónicas de Inmigrantes y dale a like, porque estás a punto de ver cómo una confrontación silenciosa puede producir el diagnóstico más ruidoso de todos. Parte 1. El dolor invisible. La sala de espera de la clínica del Dr. Alan Miller estaba diseñada para susurrar éxito. No era el lujo ostentoso de un hotel de 5 estrellas, sino algo más insidioso, un lujo intelectual. Las paredes estaban pintadas de un gris sereno, adornadas con impresiones de diagramas anatómicos del siglo XIX enmarcados en madera oscura. El mobiliario era escandinavo, minimalista, y las revistas sobre la mesa de centro no eran de cotilleos, sino el New England Journal of Medicine y The Economist. El aire olía a madera de cedro y a una superioridad tranquila. Este no era un lugar para los enfermos comunes, era un santuario para aquellos cuya salud era un activo que debía ser gestionado por el mejor, por el Dr. Miller, el mago del diagnóstico según la revista de la ciudad. Y en este santuario, yo era una disonancia. Una nota discordante. Llevaba sentada 1 hora y cuarto para una cita que había programado hacía 3 meses, y en ese tiempo, me había convertido en una experta en los patrones del suelo de roble. El dolor, mi compañero no deseado durante los últimos 2 años, era hoy un animal con garras. Se retorcía en la parte baja de mi abdomen, a veces una brasa ardiente, a veces una punzada afilada que me robaba el aliento. Había aprendido a vivir con él, a construir mi vida en los breves armisticios que me concedía. Pero últimamente, se estaba volviendo más audaz, más exigente. Me despertaba por la noche. Hacía que me costara concentrarme en mi trabajo como diseñadora gráfica freelance. Y lo peor de todo, estaba empezando a robarme la esperanza. Esta visita era mi última parada. Había visto a 3 médicos generales y a un ginecólogo. Todos me habían dado la misma palmada condescendiente en la espalda. Es estrés, señora Ramírez. Pruebe con el yoga. Quizás sea solo síndrome premenstrual. Me habían hecho sentir como una hipocondríaca, como una mujer que no entendía su propio cuerpo. El Dr. Miller, con su reputación legendaria, era mi última esperanza de ser escuchada. La puerta se abrió y una enfermera llamó mi nombre, pronunciándolo con ese acento americano que suaviza las R's hasta casi desaparecerlas. Me guió a una sala de examen, tan fría e impersonal como la de espera. Me tomó la presión, el peso, me hizo las preguntas de rutina con una eficiencia que no dejaba espacio para los matices. Nivel de dolor, en una escala del 1 al 10. ¿Cómo se cuantifica un fantasma? Un 7. Aventuré. Ella lo anotó sin comentarios. Me dio una bata de papel y me dijo que el doctor estaría conmigo en un momento. La espera en la camilla de examen, con la bata de papel pegándose a mi piel, es una forma de humillación universal. Estás despojada de tu ropa, de tu identidad, reducida a un cuerpo, a un problema que hay que solucionar. Pasaron otros 20 minutos. Podía oír al Dr. Miller en el pasillo. Su voz era un barítono seguro, hablando con un colega sobre los méritos de un nuevo estudio farmacéutico. No sonaba como un hombre que estuviera apurado por ver a su próxima paciente. Sonaba como un hombre que sabía que el mundo esperaría por él. Cuando finalmente entró, lo hizo con la brisa de alguien importante. No me miró a los ojos. Miró la tablet en su mano, leyendo mi historial. Sofía Ramírez, dijo. Dolor pélvico crónico. Ansiedad. Depresión. Las etiquetas que los médicos anteriores me habían puesto. El prólogo que ya definía mi historia antes de que yo pudiera contarla. Levantó la vista, y sus ojos, de un azul pálido y analítico, me escanearon no con compasión, sino con el aburrimiento de un experto que ya ha visto este caso 1000 veces. Muy bien, dijo con un suspiro. Cuénteme su historia. Pero, si es posible, la versión corta. Tengo un día muy ocupado. El dolor invisible acababa de encontrarse con el médico ciego. Y la batalla por mi propia verdad estaba a punto de comenzar. ¿Alguna vez has sentido que un médico te etiqueta antes de escucharte? ¿Cómo te enfrentaste a ello? Parte 2. El juramento del guardián. La voz cambia a Carlos. Retrospectiva. Mi primer encuentro con la arrogancia médica no fue en una sala de juntas ni en un tribunal. Fue en una sala de hospital de color amarillo pálido cuando tenía 17 años.
Mi hermana pequeña, Liliana, estaba en la cama. Tenía 15. Era una bailarina, una fuerza de la naturaleza, toda energía y gracia. Su sueño era unirse al Ballet Folclórico de México. Unos meses antes, había empezado a quejarse de un dolor en la pierna y de un cansancio que no era normal en ella. Nuestros padres la llevaron al médico de la familia. Es un esguince, dijo el primer médico. Es la adolescencia, dijo el segundo. Está siendo dramática para no ir a sus ensayos, sugirió un tercero, con una sonrisa condescendiente. Descartaron su dolor. La etiquetaron. La hicieron sentir como si estuviera loca. Pero el dolor no era un drama. Era un sarcoma de Ewing, un cáncer de huesos agresivo. Para cuando finalmente encontraron a un médico que se tomó el tiempo de escuchar, de hacer las pruebas correctas, el cáncer ya se había extendido. Pasó el último año de su vida no en un estudio de danza, sino en una cama de hospital, luchando con una valentía que todavía me avergüenza. Recuerdo estar sentado a su lado, sosteniendo su mano, que se había vuelto tan delgada y frágil. Ella nunca lloró por sí misma. Lloró por el baile que nunca bailaría. Y recuerdo la rabia. Una rabia fría y blanca que se instaló en mi corazón, una rabia no contra el cáncer, sino contra los médicos que habían ignorado su voz, que habían permitido que su arrogancia y sus prejuicios robaran un tiempo precioso, un tiempo que podría haber marcado la diferencia. La noche que Liliana murió, hice un juramento sobre su tumba. No fue un juramento de venganza. Fue un juramento de propósito. Juré que dedicaría mi vida a ser la voz de los que no son escuchados en el laberinto médico. Juré que aprendería el lenguaje de los médicos, el lenguaje de la ley, para poder enfrentarme a ellos en su propio terreno. Cambié mi especialidad en la Universidad de Finanzas a Prederecho. Fui a la Facultad de Derecho de Stanford con una sola meta: convertirme en el mejor abogado de negligencia médica que este país hubiera visto. No lo hice por el dinero. Lo hice por Liliana. Cada caso que tomé, cada familia que representé, era una batalla por su memoria. Me especialicé no en los casos obvios de errores quirúrgicos, sino en los más sutiles y venenosos, los fallos de diagnóstico, los casos en que los médicos no escuchaban, los casos en que el prejuicio, ya fuera por la raza, el género o la clase social de un paciente, nublaba su juicio clínico. Me convertí en un experto en desmantelar la arrogancia. Aprendí a leer historiales médicos como un detective, a encontrar la omisión, la prueba no ordenada, el síntoma ignorado. Mi reputación creció. Gané casos multimillonarios. Pero cada victoria tenía un sabor agridulce, porque cada victoria significaba que, para otra familia, ya era demasiado tarde. Cuando conocí a Sofía, encontré una paz que pensé que había perdido para siempre. Su calma, su fuerza silenciosa, era el bálsamo para mi rabia. Pero siempre, en el fondo de mi mente, el guardián estaba alerta. El hermano que había fallado en proteger a su hermana siempre estaba de servicio. Durante los últimos meses, había visto cómo la luz en los ojos de Sofía se atenuaba por el dolor que la consumía. La había visto regresar de las citas médicas, frustrada, sintiéndose loca. Y cada vez que me contaba la historia de otro médico que la descartaba, yo oía el eco de la historia de Liliana. Le ofrecí intervenir, usar mis conexiones, conseguirle una cita con el mejor especialista del país. Pero ella, orgullosa e independiente, quería hacerlo por su cuenta. Tengo que encontrar a alguien que me crea a mí, Carlos, no a tu reputación, decía. Yo respetaba su lucha. Pero el guardián dentro de mí estaba llegando a su límite. No iba a permitir que la historia se repitiera. No con la mujer que se había convertido en mi todo. Estaba esperando. Esperando la señal. Esperando el momento en que ella finalmente me dijera: ya no puedo más. Y sabía que cuando ese momento llegara, desataría cada gramo de mi conocimiento, de mi furia y de mi amor para protegerla. ¿Qué historia de tu familia te inspira a ser más fuerte o a luchar por lo que es correcto? Parte 3. El despido en la sala de examen. Traté de ser la paciente perfecta. La paciente que el doctor Miller querría escuchar. Hablé con calma. Usé un lenguaje preciso. Le describí la naturaleza del dolor, su frecuencia, su intensidad, los factores que lo agravaban. Le traje un diario de síntomas que había estado llevando durante los últimos 6 meses, detallando cada episodio.
Era un documento de mi sufrimiento, meticulosamente registrado. Él lo tomó, lo hojeó en menos de 10 segundos y lo dejó a un lado sobre el mostrador, como si fuera el menú de un restaurante que no le interesaba. Muy minucioso, dijo, la palabra sonando como un insulto, como si mi atención al detalle fuera un síntoma de mi neurosis, no de mi desesperación. Mire, señora Ramírez, comenzó, adoptando el tono de un padre cansado a punto de explicar una verdad simple por enésima vez. El dolor pélvico crónico en mujeres de su edad, sin otros indicadores patológicos, es abrumadoramente psicosomático. Psicosomático. La palabra era una sentencia. Significaba que estaba en mi cabeza. Significaba que yo lo estaba inventando. Su historial indica ansiedad y depresión, continuó, señalando la tablet. Es un cuadro de libro de texto. Su mente está creando el dolor como una manifestación de su estrés emocional. La conexión mente-cuerpo es muy poderosa. Pero, doctor, protesté, tratando de mantener la compostura. El dolor es real. No me lo estoy imaginando. A veces es tan fuerte que no puedo levantarme de la cama. Él sonrió. Una sonrisa fina y condescendiente que me hizo sentir como una niña tonta. Por supuesto que, se siente, real para usted. Así es como funciona el dolor psicosomático. La mente es una herramienta muy poderosa. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó un folleto. Voy a hacer 2 cosas por usted, dijo, su tono ahora el de un benefactor generoso. Primero, le voy a recetar un antidepresivo. Una dosis baja. A menudo ayuda a calmar estas señales de dolor fantasma. Me entregó una receta. Segundo, dijo, entregándome el folleto. Le recomiendo encarecidamente que explore la meditación y el yoga. Este folleto es de un centro de bienestar excelente. Un poco de atención plena puede hacer maravillas. Folleto, yoga, antidepresivos. Era la misma historia de siempre. Me estaba despidiendo. No me estaba tratando a mí, a la paciente con un dolor debilitante. Estaba tratando la imagen que se había formado de mí. La mujer latina, ansiosa, probablemente de clase trabajadora, que no sabía cómo manejar su estrés. No ordenó más pruebas. No sugirió un ultrasonido, una resonancia magnética. No hizo ninguna de las cosas que un médico diligente haría para descartar causas físicas. Simplemente me miró, me juzgó y me recetó un placebo para el alma. Eso es todo lo que puedo hacer por usted, señora Ramírez, dijo, abriendo la puerta, una clara señal de que mi tiempo había terminado. Dele una oportunidad a los antidepresivos. Y trate de relajarse. Quizás unas vacaciones. Me quedé allí, sentada en la camilla, con la receta en una mano y el folleto de yoga en la otra. La humillación era tan profunda que se sentía como un dolor físico, casi eclipsando el que ya sentía en mi interior. Había venido buscando un diagnóstico, una respuesta. Y en su lugar, había recibido un despido, envuelto en el lenguaje de la pseudociencia y el prejuicio. Salí de su consulta sintiéndome más invisible, más loca y más desesperada que nunca. ¿Cuál es el prejuicio más sutil pero hiriente que has enfrentado? Cuéntame en los comentarios. Parte 4. La llamada del guardián. Salí de la clínica del Dr. Miller y me adentré en el aire gris y húmedo de la tarde de Chicago. El mundo exterior parecía haber perdido su color. Los ruidos de la ciudad, el tráfico, las sirenas distantes, se sentían amortiguados, como si los estuviera escuchando desde debajo del agua. Me senté en una parada de autobús, aunque no tenía intención de tomar uno. Necesitaba un momento para que el mundo dejara de dar vueltas. La receta y el folleto de yoga se sentían como carbones ardientes en mi bolso. Eran símbolos de mi derrota, símbolos de mi invisibilidad. La desesperación era una marea fría que subía por mi pecho. Había agotado todas mis opciones. Había llegado a la cima de la montaña médica, al famoso Dr. Miller, y él me había empujado al abismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente estaba en mi cabeza? ¿Y si estaba destinada a vivir con este fantasma dentro de mí para siempre, dudando de mi propia cordura? Fue el pensamiento de Carlos lo que me ancló. Pensé en su fe inquebrantable en mí, en las innumerables noches en que me había masajeado la espalda, escuchándome llorar de dolor y frustración, sin nunca, ni por un segundo,
hacerme sentir que estaba exagerando. Él era mi único testigo, el único que creía que mi dolor era real. Y me di cuenta de que al aceptar el diagnóstico de Miller, no solo me estaba traicionando a mí misma, lo estaba traicionando a él. Estaba invalidando su fe, su apoyo, su amor. Y eso era algo que no podía hacer. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino de una nueva y temblorosa rabia. La rabia de una mujer a la que le han dicho una vez más que su verdad no importa. Busqué su número. Sabía lo que significaba esta llamada. Significaba desatar al guardián. Significaba entregarle mi batalla a él. Una parte de mí, la parte orgullosa e independiente, se resistía. Quería ganar mis propias guerras. Pero esta guerra no era justa. El campo de batalla estaba inclinado, y mi oponente estaba haciendo trampa. Y a veces, la decisión más inteligente no es luchar solo, sino llamar al guerrero más fuerte que conoces. Marqué el número. Contestó al instante, como siempre hacía. «¿Sophie? ¿Cómo te fue?» «¿Qué dijo el mago?» Su voz era ligera, esperanzada. «Carlos», comencé, y mi voz se rompió. No pude contenerlo. Un sollozo seco y doloroso se escapó. El cambio en su tono fue instantáneo. La ligereza se desvaneció, reemplazada por una gravedad de acero. «¿Qué pasó?», dijo, su voz ahora baja y concentrada. «¿Qué te dijo?» Le conté todo. El despido, la condescendencia, las palabras exactas. Psicosomático. Antidepresivos. Yoga. Mientras hablaba, podía sentir su silencio al otro lado de la línea. No era un silencio pasivo. Era un silencio de carga. Podía casi oír los engranajes de su mente de abogado encajando en su lugar, el sonido de un motor de guerra arrancando. Cuando terminé, él no dijo «ese idiota» o «lo voy a demandar». Dijo algo mucho más aterrador. «¿Dónde estás ahora, mi amor?» «En una parada de autobús fuera de su clínica», respondí. «No te muevas. Quédate exactamente donde estás. Voy para allá». Y Sofía hizo una pausa. «Ya no te preocupes. Yo me encargo a partir de ahora. El guardián ha sido activado». Colgó. Y yo supe, con una certeza absoluta, que el mundo del Dr. Alan Miller estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El eco de la injusticia contra su hermana se había encontrado con una nueva injusticia contra su esposa. Y la tormenta que eso desataría iba a ser de proporciones bíblicas. ¿Ha habido un momento en tu vida en que el miedo te ha impedido mostrar quién eres realmente? Parte 5. La estrategia. Colgué el teléfono con Sofía y me quedé quieto en mi oficina por un momento. El silencio era total. Miré por la ventana de mi despacho en el piso 60, viendo el río Chicago serpentear como una arteria oscura a través de la ciudad. Pero no veía la vista. Veía el rostro de mi hermana Liliana en su cama de hospital. Y veía el dolor en la voz de mi esposa. Y las dos imágenes se fundieron en una sola llama de furia fría y controlada. La rabia de un adolescente impotente ahora estaba respaldada por los recursos, la reputación y el conocimiento letal de uno de los mejores abogados del país. El Dr. Miller había cometido un error catastrófico. No había maltratado a cualquier paciente. Había maltratado a la mía. Mi mente, entrenada para la batalla legal, se puso en marcha. Esto no sería una confrontación emocional. Sería una ejecución quirúrgica. Despedir a un médico por arrogancia es difícil. Destruir su carrera por negligencia es mi especialidad. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba construir un caso tan hermético que él no tuviera ninguna salida. Hice 2 llamadas. La primera fue a mi investigadora principal, una exagente del FBI llamada a quien yo llamaba mi cazadora de fantasmas. «Janet, necesito todo lo que puedas encontrar sobre un Dr. Alan Miller. Especialista en medicina interna. Todo. Historial de demandas, quejas ante la junta médica, reseñas en línea, artículos publicados, sus conexiones con las compañías farmacéuticas, todo. Quiero saber hasta qué marca de pasta de dientes usa. Lo necesito para ayer». La segunda llamada fue a un colega, un abogado defensor que a menudo representaba a los hospitales que yo demandaba. Éramos adversarios en el tribunal, pero compartíamos un respeto mutuo. «Mark», le dije, «necesito un favor. Sin nombres por ahora.
Solo una consulta. Un médico descarta un dolor pélvico crónico como psicosomático sin ordenar un ultrasonido transvaginal o una resonancia magnética. ¿Se considera eso una desviación del estándar de atención? La respuesta de Mark fue inmediata. Depende de los síntomas, pero en la mayoría de los casos, absolutamente. Es negligencia del libro de texto. Estás abriendo la puerta a un diagnóstico erróneo de endometriosis, quistes ováricos, o incluso cáncer. Un buen abogado demandante se daría un festín con eso. ¿Por qué preguntas? ¿Tienes un nuevo caso? Algo así, respondí. Gracias, Mark. Colgué. Tenía mi base. Miller, en su prisa y su arrogancia, no había seguido el protocolo médico más básico. No había hecho su debida diligencia para descartar las causas físicas más obvias. Había saltado directamente a un diagnóstico psicosomático porque encajaba en su narrativa prejuiciosa sobre Sofía. Llamé a mi asistente. Cancela el resto de mis citas del día. Y reserva una cita con el Dr. Miller. Para mañana. A nombre de Carlos Contreras. Una consulta para una segunda opinión sobre un asunto personal. Y consigue una copia del historial médico completo de Sofía de su clínica. Lo quiero en mi escritorio en 1 hora. El plan se estaba formando en mi mente. No iba a confrontar a Miller como el esposo enojado. Eso era lo que él esperaría. Se pondría a la defensiva, negaría todo. No, lo iba a confrontar como lo que era, un abogado. Iba a entrar en su consulta no como un familiar, sino como un colega. Un colega que casualmente sabía más sobre las leyes de negligencia que él. Y le iba a presentar un diagnóstico. No uno médico, uno legal. El diagnóstico terminal de su carrera. ¿Alguna vez has tenido que planificar cuidadosamente una confrontación en lugar de reaccionar impulsivamente? ¿Cómo lo abordaste? Parte 6. La cita al día siguiente. Entré en la clínica del Dr. Miller. El ambiente de superioridad silenciosa era exactamente como Sofía lo había descrito. Le di mi nombre falso, Carlos Contreras, a la recepcionista. Ella me miró, vio mi traje a medida y mi maletín de cuero, y su actitud fue de un respeto instantáneo. Me ofreció café. Me llamó señor. La diferencia en el trato que recibió mi esposa y el que recibí yo, basada únicamente en la ropa y en la confianza proyectada, fue la primera pieza de evidencia que anoté mentalmente. Me hicieron pasar a su consulta. Era una habitación grande, con paneles de madera, llena de diplomas y premios. Olía a cera para muebles y a ego. Cuando el Dr. Miller entró, me dedicó la sonrisa que reservaba para los de su propia clase. Señor Contreras, dijo, extendiendo una mano. Un placer. ¿Qué puedo hacer por usted? Doctor, respondí, estrechando su mano con firmeza. Estoy aquí en calidad de abogado. Y estoy aquí para hablarle de una de sus pacientes. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de cautela profesional. Disculpe. Las leyes de privacidad del paciente. No se preocupe, lo interrumpí. Tengo el permiso explícito de la paciente. De hecho, tengo su poder notarial médico completo. Coloqué el documento, junto con el historial médico de Sofía, sobre su escritorio. Estoy aquí para hablarle de la señora Sofía Ramírez. La vio ayer. Reconoció el nombre. Una sombra de molestia cruzó su rostro. Ah, sí. La señora de los dolores de cabeza, o más bien, de los dolores de vientre. Un caso claro de ansiedad psicosomática. Le receté un antidepresivo y le sugerí yoga. Un enfoque holístico. Un enfoque negligente, diría yo, respondí, mi voz tranquila. Su rostro se endureció. ¿Qué insinúa? No insinúo nada, doctor. Se lo estoy diciendo directamente. Abrí el historial médico de Sofía. Estoy viendo aquí 2 años de visitas a médicos. 2 años de dolor constante, documentado. Y estoy viendo aquí su nota de ayer. Un examen de 10 segundos. Ninguna prueba de imagen ordenada. Un diagnóstico de trastorno de somatización, basado, y cito, en su presentación ansiosa. Doctor, ¿sabe cuál es la principal causa de demandas por negligencia en casos de dolor pélvico crónico? Él no respondió. Se quedó mirándome, su arrogancia luchando contra una creciente sensación de pavor.
El diagnóstico erróneo de endometriosis, continué, respondiendo a mi propia pregunta. Una enfermedad debilitante que afecta a 1 de cada 10 mujeres, y cuyos síntomas son idénticos a los de la señora Ramírez. Una enfermedad que no se puede diagnosticar con una charla de 5 minutos, sino con un ultrasonido o una laparoscopía. Pruebas que usted no consideró necesario ordenar. Saqué un libro de texto médico de mi maletín y lo abrí en la página correspondiente. El estándar de atención aceptado, doctor, que usted juró defender, requiere que se descarten las causas orgánicas antes de saltar a conclusiones psicosomáticas. Usted no lo hizo. Usted cometió un error. Y ese error, doctor Miller, se llama negligencia. Si te enfrentaras a un experto arrogante en su propio terreno, ¿qué táctica usarías? ¿La emoción o la lógica fría? Parte 7. La confrontación. El doctor Miller intentó recuperar el control. Soltó una risa forzada. Abogado, con todo respeto, usted se ocupa de las leyes, yo de la medicina. Tengo 30 años de experiencia. Mi juicio clínico me dijo que... Su juicio clínico, lo interrumpí, mi voz ahora perdiendo su calma y adquiriendo un filo de acero. Estaba contaminado. Estaba contaminado por el hecho de que la señora Ramírez es una mujer, de que es latina, y de que no llegó aquí en un coche de lujo. Usted no vio a una paciente. Vio un estereotipo. Y trató al estereotipo, no a la persona. Saqué otro archivo de mi maletín. El informe de mi investigadora. Y parece que es un patrón. ¿No es así, doctor? Janet me ha preparado un resumen muy interesante de su carrera. 3 demandas por negligencia anteriores, todas por diagnósticos erróneos de mujeres, todas resueltas extrajudicialmente. 7 quejas formales ante la Junta Médica por comportamiento condescendiente y despectivo, especialmente con pacientes de minorías, todas desestimadas por falta de pruebas. Y un vínculo financiero muy lucrativo con la compañía farmacéutica que fabrica el mismo antidepresivo que le recetó a la señora Ramírez. ¿Quiere que siga? El rostro de Miller ahora era del color de la ceniza. Se dio cuenta de que yo no estaba pescando. Tenía un arsenal. Y él estaba desarmado. Pero su arrogancia no se detuvo ahí. Continué, mi voz ahora baja y peligrosa. No solo la diagnosticó mal. La humilló. Le dijo que su dolor era un melodrama. Se burló de su cultura. Y luego, le sugirió que se fuera a una clínica pública porque no era su tipo de clientela. Le negó su dignidad, doctor. Y en mi experiencia, los jurados no se toman muy bien que se le niegue la dignidad a la gente. Especialmente cuando esa gente está sufriendo. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Así que aquí es donde estamos, doctor. Tiene a una paciente a la que ha tratado con negligencia, poniendo en riesgo su salud a largo plazo. Tiene un historial documentado de comportamiento similar. Y tiene a un abogado sentado en su oficina que se gana la vida desmantelando a médicos como usted. Pieza por pieza. En un tribunal público. Me di la vuelta para enfrentarlo. Y hay una última cosa que debería saber. Una que probablemente hará que su compañía de seguros entre en pánico. La paciente a la que humilló ayer, es mi esposa. La revelación final. La conexión personal. No era solo un caso. Era una cruzada. Vi el último vestigio de lucha abandonar sus ojos. Lo vi derrumbarse en su silla de cuero, un hombre que había volado demasiado cerca del sol con alas de arrogancia, y que acababa de sentir cómo se derretían. ¿Qué crees que es más devastador para una persona arrogante? ¿Perder su dinero o perder su reputación? Parte 8. El diagnóstico final. La confesión de que Sofía era mi esposa no fue un golpe de gracia. Fue el momento en que el suelo se abrió bajo los pies del doctor Miller. El caso ya no era un problema profesional abstracto que podía pasar a sus abogados. Se había vuelto personal, íntimo y, para él, existencial. Se quedó mirándome, el color yéndose de su rostro, su mente de diagnóstico rápido finalmente comprendiendo la anatomía completa de su propio desastre. Su esposa, susurró, la palabra saliendo con un soplo de aire. Sí, respondí, volviendo a mi silla, no para intimidarlo, sino para hablarle de igual a igual, o al menos, a lo que quedaba de él. La mujer a la que le dijo que su dolor era un producto de su imaginación ansiosa, es la persona más fuerte y resiliente que conozco.
La mujer a la que le sugirió que fuera a una clínica pública es la razón por la que puedo permitirme trajes como este y por la que puedo financiar fundaciones. Hice una pausa, dejando que el peso de la ironía se asentara. Ella es mi socia en todo. Y usted, doctor, la hirió. La hirió de una manera que ninguna enfermedad física podría hacerlo. Atacó su confianza, su cordura. Y eso es algo que no puedo, y no voy a, perdonar. Él intentó recomponerse, aferrándose a los últimos jirones de su autoridad. Mire, señor Ramírez, si ha habido un malentendido, estoy seguro de que podemos. Oh, no habrá ningún malentendido a partir de ahora, doctor. Seré perfectamente claro, lo interrumpí, mi voz ahora desprovista de toda emoción, la voz que usaba en las deposiciones. Tiene dos opciones. Y le sugiero que escuche con mucha atención, porque no las repetiré. Me incliné hacia adelante sobre su escritorio de caoba. Opción A, no hago nada. Salgo de esta oficina, presento una demanda por negligencia médica contra usted y contra este hospital. No pediré un acuerdo. Iré a juicio. Un juicio público. Usaré cada recurso a mi disposición para exponer su historial, su patrón de despidos, sus vínculos con las farmacéuticas. Haré que cada uno de sus antiguos pacientes que se sintió ignorado testifique en su contra. Convertiré su nombre, el mago del diagnóstico, en un sinónimo de arrogancia y prejuicio. Ganaré. Y cuando lo haga, la indemnización será astronómica, pero esa no será la peor parte. La peor parte será que la Junta Médica revocará su licencia, su reputación quedará en ruinas y nunca volverá a practicar la medicina en este país. Esa es la opción A. Él tragó saliva. El sonido audible en la sala silenciosa. Y luego está la opción B, continué. Usted, hoy, ahora mismo, renuncia voluntariamente a su licencia médica. Presenta su renuncia inmediata a este hospital. Acuerda emitir una disculpa por escrito a mi esposa. Y luego, desaparece. Se retira. Se va a jugar al golf. No volverá a ver a un paciente nunca más. A cambio, no habrá demanda. No habrá espectáculo público. Su humillación será privada. Se irá con su dinero, pero no con su poder. Le di el diagnóstico final de su carrera. Podía elegir una muerte rápida y silenciosa, o una muerte lenta y espectacularmente dolorosa. Tómese un minuto para considerarlo, dije, reclinándome en mi silla. Pero no más de un minuto. El reloj de mi paciencia, a diferencia del suyo, es extremadamente preciso. ¿Qué opción crees que elegiría? ¿Y cuál habrías elegido tú en su lugar? Parte 9. La rendición y la verdad. El minuto de silencio que siguió fue el más elocuente de todos. Vi al Dr. Miller pasar por todas las etapas del duelo por su propia carrera. La negación, reflejada en un temblor de su cabeza, la ira, un destello fugaz en sus ojos, la negociación, una mirada suplicante hacia mí que yo respondí con una impasibilidad de piedra. Y finalmente, la aceptación, un hundimiento de sus hombros, la rendición de un hombre que sabe que ha sido completamente superado. No eligió la batalla. Era un hombre inteligente. Sabía que la evidencia que yo había insinuado era real. Sabía que una guerra conmigo sería un suicidio. Eligió la supervivencia, aunque fuera una supervivencia en el exilio. La opción B, dijo, su voz era un susurro hueco, el fantasma de su antiguo barítono autoritario. Elijo la opción B. Una decisión sabia, doctor, respondí. Saqué de mi maletín dos documentos que ya había preparado. Uno era un acuerdo de renuncia a su licencia, redactado por mi equipo legal. El otro era una carta de renuncia a su puesto en el hospital. Firme aquí y aquí. Con una mano temblorosa, tomó mi pluma Montblanc y firmó el final de su vida profesional. Mientras lo hacía, sentí una extraña mezcla de emociones. No había triunfo. No había alegría. Solo una profunda y amarga sensación de necesidad cumplida. La justicia, a veces, no es una celebración. Es una amputación necesaria para salvar al resto del cuerpo. Cuando terminó, tomé los documentos. Una última cosa, dije. Mi esposa necesita un médico. Uno de verdad. Quiero el nombre del mejor endocrinólogo y especialista en endometriosis de esta ciudad.
Y usted va a hacer la llamada y conseguirle una cita para mañana. Usará su nombre por última vez para hacer algo bueno. Él asintió, derrotado. Hizo la llamada. Y consiguió la cita. Salí de su oficina y lo dejé allí, un rey destronado en su castillo de diplomas inútiles. En el pasillo, me encontré con la enfermera Jessica. Me miró con ojos curiosos y un poco asustados. Le entregué una de mis tarjetas. Si alguna vez necesita un abogado que crea a las enfermeras en lugar de a los médicos arrogantes, llámeme, le dije con una sonrisa. Ella tomó la tarjeta, asombrada. Cuando llegué a casa, Sofía estaba en el sofá, envuelta en una manta. Le conté todo. Cuando terminé, ella no sonrió. Se acercó y me abrazó. Lo siento, susurró. ¿Por qué lo sientes tú? Le pregunté, confundido. Porque tuviste que volver a ser ese guerrero, respondió. Y sé cuánto odias esa parte de tu vida. Me di cuenta de que ella tenía razón. Pero también me di cuenta de algo más. No lo hice por Liliana esta vez, Sophie, le dije. Lo hice por ti. Y por la mujer que vendrá mañana a la clínica del Dr. Miller, y la de la semana que viene. Lo hice para que quizás, solo quizás, el próximo médico se lo piense 2 veces antes de ignorar el dolor de una mujer. La rendición de Miller no era el final. Era el comienzo. La verdadera victoria sería la curación de Sofía. ¿Crees que la justicia puede ser verdaderamente satisfactoria si no trae consigo un cambio positivo para otros? Parte 10. El diagnóstico verdadero. 2 días después, estábamos en la consulta de la doctora Aris Thorne, la especialista que Miller nos había recomendado. El contraste fue como pasar de la noche al día. La doctora Thorne era una mujer afroamericana de unos 40 años, con una energía vibrante y unos ojos que te escuchaban de verdad. Su consulta era cálida, llena de luz y de diagramas médicos explicativos. Pasó casi 1 hora con nosotros. Escuchó la historia de Sofía desde el principio, sin interrupciones, haciendo preguntas inteligentes y empáticas. Examinó su diario de síntomas con un interés genuino. Señora Ramírez, dijo finalmente. Lamento mucho que haya tenido que pasar por esto. Su dolor es real, y su instinto era correcto. Basándome en sus síntomas, tengo una fuerte sospecha de que estamos lidiando con una endometriosis severa, posiblemente con adenomiosis. Necesitamos hacer un ultrasonido transvaginal de inmediato para confirmarlo. El alivio en el rostro de Sofía fue tan inmenso que fue casi doloroso. El alivio de ser creída. El alivio de no estar loca. El ultrasonido confirmó el diagnóstico. Había quistes, adherencias. El dolor tenía un nombre. Tenía una causa. Y, lo más importante, tenía un tratamiento. La doctora Thorne nos explicó el plan. Una cirugía laparoscópica para limpiar las adherencias, seguida de una terapia hormonal. Es un camino largo, nos dijo. Pero lo recorreremos juntas. Y usted volverá a tener su vida. La epifanía de esta historia no fue el momento en que confronté al Dr. Miller. Fue ese momento, en la consulta de la doctora Thorne, viéndola a ella, una mujer de color en la cima de su campo, tratando a mi esposa inmigrante con la dignidad y la competencia que merecía. Vi el futuro, un futuro por el que valía la pena luchar. La cirugía de Sofía fue un éxito. Su recuperación fue lenta, pero por primera vez en años, comenzó a tener días sin dolor. La luz volvió a sus ojos. La risa volvió a nuestra casa. El Dr. Miller, fiel a su palabra, desapareció. El hospital, bajo una nueva dirección interina, comenzó el largo proceso de reforma cultural. Unos meses después, recibí una carta. Era de la enfermera Jessica. Me informaba de que había usado mi tarjeta. No para demandar, sino para pedir consejo. Con su ayuda, ella y un grupo de otras enfermeras habían formado un comité de defensa del paciente dentro del hospital para asegurar que las quejas fueran escuchadas y tomadas en serio. Estaban cambiando el sistema desde dentro. Me di cuenta de que mi juramento, hecho en la tumba de mi hermana, finalmente se había cumplido de la manera más profunda. No se trataba de castigar a los culpables. Se trataba de empoderar a los sanadores. Y de asegurarme de que cada voz, sin importar cuán silenciosa o asustada, tuviera la oportunidad de ser escuchada. Porque en la medicina, como en la vida,
El diagnóstico más importante de todos es la verdad. Al final, ¿qué crees que es más poderoso? ¿Derribar a una persona mala o levantar a muchas personas buenas? ¡Excelente! Aquí tienes la parte final de la crónica de Sofía y Carlos, completa con la conclusión del guión y todas las sugerencias de postproducción, siguiendo nuestro formato más detallado y las directrices actualizadas. Los documentos que dejé en el escritorio del Dr. Miller eran más que papeles legales, eran una receta. Una receta contra la enfermedad de la arrogancia, contra la infección del prejuicio. La batalla que libré en esa oficina no fue por dinero, fue por la memoria de mi hermana y por el futuro de mi esposa. El juramento que hice en la tumba de Liliana no era sobre la venganza, era sobre la voz. Esa tarde, no solo gané un caso antes de que comenzara, le devolví a mi esposa su voz. Y quizás, solo quizás, hice que las paredes de cada consultorio médico fueran un poco más delgadas, para que el sonido del dolor, sin importar su origen o su acento, nunca más sea ignorado. Tu dolor es real. Tu voz importa. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Si esta historia te ha recordado la importancia de luchar por ser escuchado, ayúdame a amplificar este mensaje. Dale a like para honrar a todos los que luchan por un diagnóstico, compártela para empoderar a otros y suscríbete a Crónicas de Inmigrantes. Porque la justicia, a veces, solo necesita que una voz se niegue a ser.